Buenas noches, la verdad es que es un verdadero honor estar de nuevo con ustedes en esta clase, en esta hora, que es una hora bastante usual para nosotros para desarrollar este curso. Vamos a platicar nosotros, vamos a continuar los contratos de bolsa, que eran algo realmente muy interesante que estábamos analizando la vez anterior. Y vamos a comenzar a compartir pantalla para que podamos analizar esto. Permítanme ustedes. Muy bien. Bueno. Pues el siguiente contrato que nos toca analizar esta noche es el contrato de futuro, ¿verdad? Pues este contrato pues, es un contrato de bolsa también como los que hemos venido desarrollando. En este existe un elemento subjetivo personal que vamos a denominar inversor. Y este inversor va a entregar a un agente de bolsa pues, fondos monetarios o recursos monetarios para que en el seno de una bolsa de comercio, pues una bolsa de valores, que es lo mismo, pues los invierta en la adquisición de valores o fondos, contratos que tengan un producto futuro. Tienen un producto futuro. Entonces va a invertir en valores, fondos que tienen un producto futuro, contratos de transmisión de dominios con resultados de prestaciones futuras, entrega futura de valores, contratos que tienen que entregar mercancías futuros o fondos en moneda nacional de extranjera u otros bienes de ilícito comercio en el futuro. O sea, básicamente la negociación que se realiza aquí, el negocio jurídico que se celebra, las prestaciones que acabamos de nosotros de determinar se van a obtener, se van a liquidar en un futuro. Es decir, conforme a un índice que establece la bolsa, que establece cierto grado de productividad, que es lo que se va a obtener. Básicamente así es como opera este contrato de futuro. Nosotros analizamos el artículo artículo 78 de la ley de mercado de valores y mercancías establece las bolsas de comercio podrán organizar la negociación de contratos para la transmisión de dominio o entrega futura de valores, mercancías, fondos en moneda nacional o extranjera u otros bienes de lícito comercio, así como negociación de contratos cuya liquidación futura se calcula y efectúa en función de un índice definido por la bolsa de comercio. Entonces, básicamente, interpretando un poquito el primer párrafo, el objetivo de este contrato es que el inversor le entregue a un agente de bolsa para que éste vaya a una bolsa de comercio, en el seno de la bolsa de comercio o bolsa de valores. Entonces, él invierta ese dinero con el objetivo de adquirir en el futuro, puede adquirir en el futuro valores, que ya los hemos definido, sabemos que son mercancías, fondos en moneda nacional extranjera, que es decir, moneda, divisas o moneda guatemalteca, quetzales. Dice otros bienes de ilícito comercio porque van a tener resultados que el contrato va a permitir que eso que sea en el futuro que eso se liquide. Por ejemplo, podemos negociar una cosecha de café que se va a esperar, un contrato que determine una futura cosecha de café o la venta en el mercado de café, por ejemplo, que va a materializarse en el futuro, ¿verdad? O acciones que se van a vender en el futuro, ¿verdad? O el producto de estas luego negociadas en el futuro. Dice, así como la negociación de contratos cuya liquidación futura se calcula y se efectúa en función del índice definido en la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio establece se va a establecer qué ganancia es la que vamos a obtener en el futuro. ¿Qué interés tenemos en negociar aquí? El interés de adquirir un producto futuro, un contrato, una prestación, mercancías, valores, dinero, fondos económicos en el futuro. Dice, las condiciones de negociación de los contratos para entrega futura se reglamentarán por las respectivas bolsas de comercio. Los documentos que contengan los contratos en cuestión, así como la demás documentación que sirva para su sustento, no están afectos
al impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. O sea, los documentos donde se solemnicen esos contratos no están sujetos al impuesto del timbre fiscal, ¿verdad? Dice el siguiente párrafo: el impuesto al valor agregado en contratos que contengan estos actos grabados con este impuesto se pagará al momento de la liquidación, al momento que se entreguen los bienes en el futuro. Eso es lo que quiere decir la liquidación, ¿verdad? Y de ahí dice: la enajenación, cesión o transferencia de los contratos en cuestión, previo a su liquidación, no estarán afectos al impuesto al valor agregado. Dice: en caso de negociación de contratos para entrega futura de moneda extranjera, las obligaciones que contengan habrá de expresarse y cumplirse en moneda pactada en la medida que permita las disposiciones legales, cambiarias, reglamentarias y respectivas. Bueno, las características de este contrato es que es un contrato típico mercantil. ¿Por qué es típico mercantil? Porque está específicamente regulado en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, que es una ley de naturaleza ordinaria, de carácter sustantivo. Es nominado porque esta ley le da un nombre, el nombre que nosotros hemos escuchado. Es bilateral porque interviene en este contrato pues, el inversor, y también interviene el agente de bolsa. Por ahí alguien me puede decir, pero la bolsa también. No, es que la bolsa es como un lugar donde vamos a negociar, pero prácticamente no podría ser tomado como elemento subjetivo. Es de tracto sucesivo porque sí, porque igual las prestaciones se van a liquidar en un futuro, ¿verdad? Y eso, para eso tiene que pasar un plazo, periodo de tiempo, y entonces es una prestación de carácter futuro, ¿verdad? No es de tracto único este contrato. Es principal porque es un contrato que subsiste por sí solo, y es oneroso porque en este contrato es conmutativo oneroso porque en este contrato las prestaciones se resumen a través de la celebración del contrato, pero pueden haber gravames recíprocos. Bueno, un aspecto que es importante de este contrato es que entre los elementos subjetivos tenemos a la Bolsa de Comercio, que son sociedades anónimas cuya función consiste en, como nosotros los hemos analizado, prestar servicios para facilitar las operaciones bursátiles. O sea, ahí se van a negociar valores. Es decir, van a otorgar las condiciones adecuadas para la negociación e inversión de valores, mercancías y contratos de distribución de ofertas públicas de valores. Ese es el objetivo de la... Entonces, la Bolsa de Comercio la habríamos analizado, que se va a solemnizar a través de una sociedad anónima, y su función consiste en pues, permitir todas esas facilidades que son importantes para que se puedan negociar valores. Es un espacio no solo físico, sino también de naturaleza virtual, ¿verdad? El inversor, que es la persona que va a entregar a la gente de bolsa los recursos económicos para que se inviertan en la adquisición de valores o fondos en los que se espera un producto futuro, o para ser invertido en contratos de transmisión de dominio con resultados de prestaciones futuras, ¿verdad? Una compra de una cosecha futura de café, o etcétera. Entrega futura de valores o mercancías también, que son productos que no existen, pero que van a materializarse en el futuro. Fondos de moneda nacional o extranjera o bienes de lícito comercio, que tengan una productividad hacia el futuro. La negociación de contratos que tienen prestaciones que se obtendrán y se liquidarán en el futuro. La agente de bolsa, pues básicamente es una sociedad anónima especial que recibe del inversor recursos económicos. Cuando hablando de recursos económicos, estamos hablando de moneda nacional o extranjera, en dólares o quetzales o en euros, etcétera. Con el objetivo de que este agente de bolsa, con esos recursos económicos, adquiera valores o fondos en los que se espera un producto futuro, ¿sí? O para ser invertidos en contratos de transmisión de dominio con resultados de prestaciones futuras, o entrega futura de valores, entrega futura de mercancías, de fondos en moneda nacional o extranjera, otros bienes de lícito comercio, en la negociación de contratos que tienen prestaciones que se obtendrán y liquidarán en el futuro a cambio de una comisión.
Entre los elementos materiales, pues básicamente tenemos los recursos económicos, que puede ser moneda nacional extranjera, regularmente dólares o euros, o fondos que se espera en un producto futuro, pueden ser libras también o yenes, que son monedas muy fuertes también. Recursos económicos por la adquisición de valores o fondos que se espera que tenga un producto futuro. Y para ser invertido, como reiteradamente lo hemos venido diciendo, contratos de transmisión de dominio con resultados de prestaciones hacia el futuro, o de entrega futura de valores, mercancías, fondos en moneda nacional o extranjera u otros bienes de lícito comercio, o la negociación de contratos que tienen prestaciones que se obtendrán y liquidarán en un futuro. Y básicamente, la comisión de la gente, ¿verdad? La gente tiene que tener una comisión por estar negociando esos valores, esos contratos, esas prestaciones, esas mercancías hacia el futuro. No sé si tenemos alguna de esto, alguna duda, o pasamos al contrato siguiente. No hay dudas, Lick. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a hablar del contrato de depósito colectivo de valores. Pues una persona individual o jurídica es depositante, deposita en una bolsa de valores o a quien se designe como sociedad depositaria, de naturaleza financiera, pues valores que ya los hemos definido, pues ya no vamos a repasar qué son valores porque eso ya lo definimos. Cuando habíamos hablado que era todo título, documento que represente algún valor o represente algún valor económico o derechos de propiedad, de bienes, o etcétera, ¿verdad? Eso ya lo vimos en su oportunidad, ¿sí? Eso ya lo definimos en su oportunidad. Pues si quieren ustedes podemos volver a verlo, ya lo habíamos definido para que recordemos un poquito. El artículo 2 dice valores, literal A, se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típico, atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad o otros derechos reales de crédito u otros derechos personales o de participación. Los valores podrán crearse y emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. Esos son los valores, básicamente. Bueno, antes de continuar, quiero pedirles un favor. Por favor, encendamos nuestras cámaras porque tengo que para poder tomar la foto oficial. Así que, por favor, sus camaritas. A ver, Lester, a ver, Rocío, Cecilia, muy bien, deseado. Muy bien, Maresa, Sheila Maresa, muy bien. Por favor, yo creo que nos falta Karina Aquino. Por favor. Karen Ramírez, ya también con una camisa de Adidas, muy bien. Bueno, a ver, por favor. A ver, muchas gracias, Otilia. A ver, Karina Aquino, por favor, encienda su cámara. Bien, muy bien, Diana. Karina Aquino, por favor. ¿Usted está aquí en clase o no le funciona la cámara? Entonces vamos a tomar la foto. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿dónde estábamos aquí? El depósito colectivo de valores, ¿verdad? Entonces ya habíamos analizado lo que son los valores, lo hemos dicho ya varias veces, es importante que los tengamos en cuenta porque debemos saber qué son los valores de estas etapas del partido, ¿verdad? Muy bien. Entonces este contrato, un depositante deposita en una bolsa de valores o en otra entidad que esta designe, que funge como depositaria, valores de un mismo monto, clase, especie y emisor, o sea, son del mismo valor, son de la misma clase, por ejemplo, solo acciones o solo letras de cambio, ¿verdad? De la misma especie, el mismo emisor, para que sean depositados en bolsa y transcurrido en un plazo
se le entreguen al mismo depositario o a la persona que éste designe, pues, o sea, puede ser que yo los deposité en la bolsa y puede ser que transcurrido un plazo me los vayan a devolver a mí o a la persona que yo designe, ¿sí? El licenciado Jorge o a Sheila, ahí, ¿verdad? No, y realmente cuando me devuelven no me van a devolver necesariamente los mismos valores, sino que me van a devolver unos similares. ¿Por qué? Porque no son los mismos, que son de la misma clase, monto y especie. ¿Sí? De la misma clase, monto y especie, ¿verdad? Si yo deposité acciones, pues me tendrán que devolver acciones por el mismo monto. Si yo deposité letras de cambio o obligaciones de sociedad o certificados fiduciarios, pues me tendrán que devolver, pero esos mismos otros títulos por el mismo monto o especie, ¿verdad? No los mismos, pero sí la misma especie. Dentro de las características de este contrato, pues básicamente, pues es lo que veníamos diciendo, que es un contrato principal, que subsiste por sí solo, que es bilateral porque intervienen estos sujetos, típico mercantil, porque es un contrato que está regulado en la ley del mercado de valores de mercancías, pues es que es típico porque está regulado en la ley, es nominado porque pues, el legislador es un hombre al crear esta ley, al legislarla, de trato sucesivo, porque prácticamente para que el primer acto es depositar los valores y el segundo es después de transcurrido un tiempo porque nos devuelvan otros de la misma clase, especie y cantidad y calidad. Entonces estamos hablando que es un tracto sucesivo, que se ejecutan dos prestaciones pero aisladas en el tiempo, la entrega de los valores y la recepción de otros valores de misma especie y calidad con reembolso del dinero que puede aumentarse o disminuirse. Es básicamente la forma como se opera aquí. Y el artículo 79 dice: depósito colectivo de valores a los fines establecidos en el inciso G del artículo 18 de la presente ley. Estoy grabando, ¿verdad ustedes? Vamos a ver aquí, si estoy grabando, gracias a Dios. Sí, sí aparece. Calidad. Bueno, entonces les decía, dice, a los fines establecidos en el inciso G del artículo 18 de la presente ley, las bolsas de comercio podrán recibir en calidad de depósito colectivo de valores. Si nosotros analizamos el 18, el literal G, para que eso no se nos quede en el tintero. Dice, actividades. La bolsa de comercio podrá realizar las actividades siguientes. Si nos vamos al literal G, dice, proporcionar por sí o a través de terceros servicios de depósito de valores conforme a la presente ley. Está claro, ¿verdad? No hay mayor duda. Entonces podemos regresar ahí al 78. Perdón. Dice, los fines establecidos en el inciso G del artículo 18 de la presente ley, las bolsas de comercio podrán recibir en calidad de depósito colectivo de valores que en ellas se negocien. El contrato de depósito colectivo de valores tiene lugar cuando una bolsa de comercio o quien ésta designe como sociedad depositaria se obliga a restituir al depositante o a quien éste designe valores del mismo monto y de la misma clase, especie de emisor de los depositados, pero no necesariamente los mismos. En consecuencia, la depositaria puede disponer de los valores en ella depositados por el solo efecto de resustituir a otros depositantes valores homogéneos, o sea, del mismo valor de la misma especie, clase y emisor. Por el contrato de depósito colectivo de valores no se transfiere la propiedad de lo depositado. Consecuentemente, lo recibido en depósito colectivo no se mezcla con el patrimonio de la depositaria, o sea, no se transfiere la propiedad, únicamente se le da en guarda, resguardo y custodia. Dice, los endosos, registros de endosos y transferencias que se operen sobre los valores depositados podrán restituirse por partidas de crédito o débito, según corresponda. La depositaria opere en sus registros correspondientes, según corresponde lo que la depositaria opere en sus registros correspondientes, en cuyo caso cualquier acto de disposición se entenderá realizado en relación a valores homogéneos a los depositados, aunque no fueren los mismos. En el ejercicio de los derechos que incorporan las acciones al portador, la exhibición material de los títulos podrá sustituirse por la presentación de una constancia de depósitos pedida por la sociedad depositaria. Eso está superado. Acuérdense ustedes que cuando vimos Mercantil 1 establecimos en esa oportunidad
que la ley de mercado, perdón, que la ley de extinción de dominio, pues había derogado prácticamente de nuestro ordenamiento jurídico y expulsado las acciones al portador, ¿verdad? Y que las acciones de las sociedades anónimas hoy en día pues solo pueden ser nominativamente, por eso es que eso está superado. Dice, lo que no se oponga a lo aquí establecido se aplicará al contrato de depósito colectivo de valores, las disposiciones del Código Civil. El Código Civil se aplica supletoriamente. Pues ya vimos las características, podemos analizar los elementos subjetivos que tenemos en la Bolsa de Comercio, que es una sociedad anónima especial, que la hemos ya analizado y establecido cuál es su función, su objeto social, pero que su objeto social es como, entre varios, en el literal G del artículo que analizamos, es que facilite, su función es fungir como depositario en este contrato para el resguardo de valores, para permitir la negociación y colocación de estos en el mercado y la devolución de los mismos valores al depositario y otros equivalentes. Ese es el objetivo. La persona jurídica que designa la bolsa también, como depositaria, que es la que puede fungir también como depositaria, que tiene que ser una entidad de crédito básicamente. Y el depositante, que es el sujeto o persona que entrega en depósito a una bolsa de comercio los valores para que los custodie por un tiempo determinado y devuelva los mismos otros equivalentes. El elemento material, pues los valores que se dan en depósito de un mismo monto, clase, valor y emisor y que pueden ser objeto de evolución transcurrido un tiempo u otro equivalente, no los mismos, pero homogéneos, ¿verdad? El elemento formal, que es la libertad de forma mercantil, pues como hemos analizado en la lectura de ese artículo, insinúa que no hay ninguna forma, ninguna formalidad, entonces el contrato no está sujeto a formalidades y los sujetos pues pueden darle la forma que estos estimen conveniente, siempre y cuando pues se apegue a respeto de las formalidades intrínsecas de este tipo de contratos y que pues permita que estos puedan obligarse de una forma perfecta. ¿Alguna duda? No, Lick. Entonces vamos a pasar a otra figura contractual. A ver, vamos a pasar a analizar otra figura. Vamos a ver por acá. Muy bien. Bueno, vamos a analizar ahorita, pues vamos a hablar un poquito, retomando un poquito el seguro que nos aburrió un poquito. Al final, ¿verdad? Fue un poco monótono, pero era necesario que fuera así porque teníamos que analizar pues cada disposición legal, ¿verdad? Quería explicarla, como es mi costumbre. Y entonces el contrato de reaseguro, pues básicamente, lo vamos a ver así muy generalmente, es un contrato por el cual, eh, aquí está mal, aquí es ahí está, se lo corregí. Vamos a corregir después, pero ya lo corregimos aquí, pero tenemos que tener en cuenta cuando ustedes vean sus diapositivas que lo que tiene que decir aquí, el reaseguro es un contrato por el cual el asegurador traslada a un reasegurador todo parte de su propio riesgo. O sea, aquí las aseguradoras, estos reaseguradores son empresas fuertes que regularmente están en Inglaterra, que están en Italia, ahí están. Entonces, los riesgos que nosotros como asegurados le vamos a trasladar a una aseguradora, porque ya nosotros vimos que el objeto de este contrato es trasladarle un riesgo a la aseguradora, ¿verdad? Cuando yo le traslado, o sea, las aseguradoras de aquí del país, las distintas operadoras que hay aquí de seguros en el país, ¿verdad? Esas empresas operadoras de seguros van a trasladar ese riesgo para que a su vez ellos tengan un seguro, y eso se llama reaseguro, ¿verdad? Pueden asegurar todos sus contratos de seguro o algunos de estos o contratar varias reaseguradoras, ¿verdad? Eso con fundamento en el artículo artículo 1020.
Dice, por el contrato de reaseguro, el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Todos los contratos de reaseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora sin que sea exigible ningún otro trámite o legalización cuando las reaseguradoras sean extranjeras. Entonces, lo que va a suceder aquí es que la empresa de seguro, que nosotros estamos trasladándole el riesgo, que nosotros le traslademos el riesgo, tenemos un vehículo que lo aseguramos, aseguramos nuestra vida, etc. Entonces, estas van a ser aseguradas también. Estas empresas van a trasladar esos riesgos a otra aseguradora que les va a asegurar esto. ¿Por qué? Sucede un masivo, por ejemplo, siniestro que vaya a cubrir varios seguros, este seguro se puede caer en la calle, puede quebrar, entonces necesita el soporte de otra entidad más fuerte. Regularmente estas entidades, reitero, están en Inglaterra, están en Italia, las aseguradoras, regularmente. Dice, norma supletoria, dice, en lo no previsto por las partes en el contrato se aplicarán las normas internacionalmente reconocidas en el tipo de reaseguro de que se trate, y en forma supletoria las disposiciones de este código en lo que fueren aplicables. Algo que es importante hacer notar acá antes de que sigamos nosotros adelante, dice, todos los contratos de reaseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora. ¿Cuál es esa entidad fiscalizadora, señores? ¿Cuál es esa entidad fiscalizadora? La entidad que va a fiscalizar a los bancos, de las sociedades que forman parte de un grupo financiero, porque hay algunas aseguradoras que operan como parte de un grupo financiero. Entonces, la que los va a fiscalizar es la Superintendencia de Bancos. Escuchen esto, es la Superintendencia de Bancos. Eso no está en las diapositivas. Si yo lo pregunto, creo que es totalmente válido porque lo estoy diciendo acá. Sí, lo estoy diciendo acá. Entonces, no me vayan a reclamar después porque sí lo estoy diciendo acá. Cuando venga esa lluvia de mensajes el día del examen, ¿verdad? Esa lluvia de WhatsApps que va a llegar, aquí está explicado, la Superintendencia de Bancos. Si nosotros podemos analizar su defecto, pues, la ley de supervisión financiera, la ley de supervisión financiera, que es el decreto 18-2002, dice, el artículo 1 dice naturaleza de objetivo, dice la superintendencia de bancos es un órgano de la banca central, dice, organizado conforme a esta ley, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, dice bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, y escuchen esto, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros, empresas controladoras de grupos financieros y demás entidades que otra ley disponga. La Superintendencia de Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y correr obligaciones y goza de la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines. Y para velar por que las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a la liquidez y solvencia patrimonial. Entonces, cuando nosotros vemos este artículo, número 1020, en el segundo párrafo dice, todos los contratos de aseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora sin que sea exigible otro trámite o legalización cuando los aseguradores sean extranjeros. Entonces, hay obligación de registrarlo ahí. ¿Sí? Es importante. Entre los elementos subjetivos de este contrato de reaseguro, básicamente tenemos al asegurador, que son las aseguradoras, sociedades especiales que fungen, que operan dentro del país. Hay varias, Seguros El Roble, Seguros GIT, Pan American Life, hay un montón, Seguros de Occidente, varios. Entonces, estas aseguradoras, cuando nosotros celebramos un contrato de seguro con ellas no tienen obligación de registrar eso ahí, pero lo que sí tienen que registrar son estos reaseguros, ¿verdad? Cuando una entidad extranjera les va a prestar a ellos, pues prácticamente el reaseguro es que ellos van a trasladar esos riesgos que nosotros les dimos a ellos a otra entidad.
por si ocurre alguna quiebra, alguna cuestión por ahí, ellos van a responder frente a nosotros, van a responder frente a ellos, les van a asegurar o a dar soporte a esos contratos de seguro que ellos están contratando y que los asegurados hemos trasladado riesgos hacia ellos. Entonces, el artículo 1021 dice normas supletorias, en lo no previsto por las partes en el contrato, se aplicarán las normas internacionalmente reconocidas en el tipo de reaseguro de que se trate y en forma supletoria las disposiciones de este código en lo que fueren aplicables. Dice divergencias. Las divergencias entre asegurador y reasegurador resolverán por las cláusulas de arbitraje que contenga el contrato, la cual expresará que los árbitros deben ser técnicos y tomarán en cuenta principalmente los usos y costumbres del reaseguro. No será necesario consignar en la escritura pública la cláusula compromisoria contenida en este contrato. O sea que es por disposición de la ley, por el Ministerio de la Ley, aunque la escritura constitutiva no tenga cláusula de arbitraje o cláusula de compromiso arbitral, se sobreentiende, porque hay una presunción legal aquí, de que las controversias se van a dilucidar y se van a solventar en la vía del arbitraje técnico, dice aquí, ¿verdad? Yo conozco arbitraje de equidad y de derecho. Arbitraje técnico, pues, la verdad que no había oído yo, pero me imagino que debe ser el arbitraje de jure o de derecho, ¿verdad? Dice, falta de acción contra el asegurador. La persona que tenga carácter de asegurado directo o de beneficiario no tendrá acción alguna contra el asegurador o los aseguradores. Nuestra obligación como asegurados para reclamar cualquier incumplimiento, cualquier divergencia, cualquier reclamación que se genere en un contrato de seguro es contra el asegurador, ¿verdad? Contra la empresa aseguradora aquí en Guatemala, a la cual le trasladamos el riesgo. Nosotros no tenemos acción directa en contra del reasegurado. Quien tendrá acción directa contra el asegurado es nuestro asegurador. Sí, nosotros no tenemos ninguna acción en contra de ellos. No sé si tenemos alguna duda. Bueno, ahora vamos a hablar de la cesión de cartera. La cesión de cartera, pues, básicamente es un contrato también en donde el asegurador o la entidad aseguradora, la empresa aseguradora, la sociedad anónima especial que opera contratos de seguro, va a ceder a otra aseguradora el conjunto de contratos de seguro de uno o varios ramos que opera. Es decir, Seguros GIT, por ejemplo, le va a trasladar sus seguros a Seguros El Roble, ¿verdad? Si no estoy mal, yo creo que eso pasó con Seguros de Occidente, creo que lo absorbió Seguros El Roble, si no estoy mal. Yo creo que así pasó. Entonces, cuando una aseguradora le va a trasladar todos sus contratos de seguro de un ramo, por ejemplo, le puede trasladar los de vehículos, o le puedes trasladar los de vida, o le puedes trasladar los de gastos médicos, o le puedes trasladar, por ejemplo, los de daño, o los de responsabilidad civil, ¿sí? Le puede trasladar todos o parte de esto, ¿verdad? O sea, el contrato, su objetivo, el elemento material de este contrato es la traslación de los seguros, ¿verdad? Lógicamente que a cambio de un precio o retribución, donde esta va a trasladar a otra entidad, pues es a seguros, ¿verdad? Va a trasladar y vamos a tener un asegurador completamente nuevo. Entonces, licenciado Jorge, si usted ha oído hablar de esto de los seguros de Occidente, ¿tiene algún conocimiento de esto? No, Lick, la verdad que no, no tengo ningún conocimiento de esto. Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna duda en cuanto a esto, por favor? Por favor, pregunten, que es importante. ¿Seguimos o van a preguntar? Ni seguimos ni preguntan. ¿Qué hacemos? De mi parte, sigamos. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, vamos a hablar ahora del contrato de leasing. Bueno, quiero contarles que este contrato era un contrato atípico, pero hoy es un contrato típico. Es un contrato típico, ¿verdad? Hoy es un contrato típico. Ya tenemos una ley que, pues la ley que les acabo de compartir hace algunas horas. Perdón que se los compartí, pero hace algunas horas todavía estaba desarrollando esto. Y
Pues el contrato de leasing también es conocido como arrendamiento financiero, locación financiera o arrendamiento con opción de compra, así se le conoce también. Tiene su origen en la palabra inglesa leasing, que viene del inglés lease, que quiere decir alquiler, o to lease, arrendar. Hace pensar que se trata de un contrato de arrendamiento regulado en el Código Civil, pero es una figura con una autonomía propia, pues un poquito asemejada a esa, pero con una naturaleza completamente distinta, como lo vamos a analizar en este curso, en esta noche. Bueno, pues básicamente es un contrato, dejó de ser atípico, así como también ustedes analizaron el factoraje, que pues sabía que era un contrato atípico y que hoy ya no lo es, que es un contrato típico porque está regulado en la ley de factoraje. Pues el contrato de leasing pues es un contrato típico mercantil, que es una operación, realmente es una operación de financiación a mediano o largo plazo. La persona que adquiere un bien, la persona se materializa básicamente entre una sociedad, entre una entidad mercantil o una persona denominada arrendador, que le va a otorgar bienes a otra persona individual, que los va a destinar para vivienda, para cualquier forma de explotación comercial o económica, o a una entidad comercial o de naturaleza industrial o de servicios, que tiene como objetivo, pues está interesada en incorporar a su organización empresarial o renovar o modernizar sus equipos productivos e instalaciones, o adquirir algunos bienes en pro de la obtención de mejores niveles de eficiencia, de productividad, de competitividad o a otros fines que persigan el desarrollo económico y competitivo con otras entidades para tratar de asegurarse un derecho de aviamiento, un campo en el campo comercial. Y pues prácticamente pues estas últimas dos que acabamos de analizar pues son los arrendatarios. Pues este contrato prácticamente también el arrendador puede ser el propio proveedor de los productos, o el arrendador puede adquirir estos productos de un proveedor que se llama dador, y él en su calidad de tomador pues los va a adquirir con el compromiso de darlos en financiamiento pues a personas individuales o entidades comerciales. Y pues este contrato, cuando yo lo analizaba y lo describía antes, lo desarrollaba como contrato atípico, pues básicamente teníamos la idea de que este contrato era específicamente para bienes, específicamente muebles, como por ejemplo fotocopiadoras, o por ejemplo mobiliario de equipo para una oficina, o por ejemplo alguno mobiliario de equipo para una entidad, o por ejemplo algunas maquinaria o cuestiones de fábrica, o pues, por ejemplo de montacargas o tractores, etcétera. Pero pues esta nueva ley también faculta que, pues, que el leasing también pueda darse para bienes inmuebles, ¿verdad? Este contrato se puede, pues, la persona que va a adquirir, ya vamos a ver las modalidades adelante, pero prácticamente la persona que, el arrendatario financiero que adquiere el bien, pues va a pagar una renta mensual por él, ¿verdad? Me dan una fotocopiadora, yo pago una renta mensual por él, por ella, y al final, pues, del plazo, pues yo puedo decidir si yo vuelvo a contratar, o hay alguna modalidad que es el que permite que por un precio que se llama, es el pago de precio residual, adquiero la propiedad. Entonces yo, por ejemplo, yo pagaba pues unos 1,000 quetzales mensual, unos 400 quetzales mensuales de renta por esa fotocopiadora, y pues al final me dicen, mire, usted paga unos 800 ahorita, entonces ya le queda en propiedad, ¿verdad? Y con la característica que sí tiene este contrato en cuanto a esos bienes que vamos a analizar, que les va a dar una asesoría técnica para irlos manteniendo. Ellos cambian el tóner, ellos cambian los repuestos de todos esos productos, maquinaria, algún congelador, refrigeradora, o productos que puedan, por ejemplo, se pueden utilizar, por ejemplo, en una editora, por ejemplo, para los productos, la maquinaria que sirve para producir los libros o las revistas, etcétera, ¿verdad? Que se las van a arrendar, ¿verdad? Pero también está destinado también para bienes muebles, ¿verdad? Para bienes inmuebles, ¿verdad? Para propiedades, para poder adquirir vivienda, para poder adquirir, por ejemplo, un negocio propio donde montar una clínica, una oficina profesional, un establecimiento industrial, una farmacia, una zapatería, también para eso se da, ¿verdad? Si nosotros analizamos la ley de leasing,
Entonces la vamos a analizar. Ustedes la pueden bajar también, ya se la subí al chat. Está en WhatsApp, también está en Classroom. Ahí está. Ahorita la vamos a bajar. Bueno, pues nosotros analizamos la ley de leasing. En el artículo 2, literal B, dice, para los efectos de la presente ley y su aplicación, se entenderán las definiciones de los términos siguientes. Y la literal B dice, perdón, era la literal C, perdón, la literal C. Que esto lo hice un poquito corriendo, señora, me van a perdonar si hay algunos errores por aquí, pero estamos sobre el tiempo y hay algunas cuestiones aquí. Disculpa por eso, pero ya lo corregí. Se las voy a mandar también ahí corregida. Dice, contrato de leasing es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado. El contrato de leasing comprende el contrato de leasing financiero y el contrato de leasing operativo, la forma que quedan definidos en esta ley. Y las características de este contrato, pues básicamente es un contrato consensual, porque interviene tanto el arrendatario como el arrendador. Es un contrato consensual porque o sea, solo con que se pacte el bien que se va a dar en arrendamiento y la cuota del arrendamiento y el precio residual, pues prácticamente queda perfecto. Es un contrato oneroso porque conlleva pues gravámenes y utilidades o gravámenes y ganancias recíprocos o utilidades recíprocas. Es un contrato conmutativo porque nosotros conocemos cuánto se va a ganar a partir del momento de la celebración del contrato, sabemos en prestaciones futuras cuál es lo que nos toca pagar y qué es lo que vamos a adquirir, ¿verdad? Es de tracto sucesivo porque se realizan una serie de prestaciones periódicas en el tiempo. Por ejemplo, esas rentas que se van pagando mes a mes, o quincena a quincena, o semana a semana, o semestralmente o bimestralmente, que se van pagando, y pues al final, pues podemos ampliarlo por otro plazo o pagar un precio residual y adquirir el producto final, ¿verdad? Es un contrato también por adhesión, ¿verdad? Bueno, y vamos a analizar el leasing operativo. ¿Manda? Perdón, una molestia. ¿Usted está pasando diapositivas o que no las vemos? ¿No las pueden ver? Híjole, ahora. No, yo no las estoy viendo. No sé si los demás compañeros las ven. Sí, fíjese qué delicado, porque hasta ahorita me lo acaban de decir, nadie me dijo nada. Perdonen, pero sí, no, nadie dijo nada. Como que realmente no preguntan, no hay dudas, no hay nada, ¿verdad? Me parece raro que a veces decimos cosas aquí bien técnicas y nadie tiene dudas, no hay nada. Y qué bueno que me lo dijo, muchas gracias. No sé si ya lo pueden ver. Sí, Sí. ahora sí. Bueno, pues aquí lo pueden ver, aquí creo que lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? Aquí está. La primera diapositiva donde vimos de dónde venía el nombre de Liz, ¿verdad? Arrendar. También se le conoce como arrendamiento financiero, locación financiera, arrendamiento como opción de compra. Aquí está donde tiene la palabra leasing, que viene del inglés lease, que significa alquiler, o to lease, que es arrendar. ¿Verdad? Esta es la definición que habíamos dado, ¿verdad? ¿Verdad? Y leímos la literal C del artículo 2 de la ley de leasing. Aquí está también su definición. Vimos las características que están acá.
Vamos a analizar el leasing operativo, ¿verdad? Pues el leasing operativo se va a trasladar por el proveedor al fabricante para utilizarlo en una actividad económica. En este caso, pues el locador o arrendante negocia con el locatario o arrendatario el uso del bien a cambio de una renta por un plazo de corta duración, lo que permite al fabricante o proveedor celebrar diversos contratos sobre el mismo bien, asegurándose ganancias rentables, ¿verdad? Entonces, aquí nos van a dar un bien con el objetivo de que nosotros pagamos una renta por un plazo determinado, es un plazo corto, ¿sí? Para que nosotros lo podamos utilizar. Eso está en el artículo 2 de la ley literal H. Y este artículo establece, dice, es el contrato por el cual una persona, patrimonio autónomo o ente, vamos a explicar qué es eso, pues lo podemos explicar de una vez. Pues una persona no tiene mayor explicación, ¿verdad? Patrimonio autónomo o ente, hay algunas figuras contractuales que permiten que, por ejemplo, varias organizaciones empresariales, varias sociedades mercantiles o comerciantes individuales, pues unan esfuerzos, ¿verdad? Unan esfuerzos sin fusionarse, sin perder su autonomía, sin perder su independencia. Entonces, a estos se les llaman patrimonios. Cuando existen contratos en donde existe una colaboración empresarial conjunta de varias entidades mercantiles, pues que no pierden su autonomía porque siguen teniendo independencia, siguen siendo personas jurídicas debidamente inscritas en el registro mercantil con cierta autonomía, pero se unen solo para ciertas y determinadas operaciones, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que es un contrato por el cual una persona, patrimonio autónomo, que es el que acabamos de explicar, o ente denominado arrendadora, entrega en arrendamiento a una persona denominada arrendatario por un plazo establecido determinados bienes que ha adquirido con el objeto de que el arrendamiento los use durante dicho plazo. El arrendatario adquiere la obligación de pagar una renta o una cuota al arrendante, no pudiendo dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo, salvo pacto de contrato. Entonces, prácticamente es un arrendamiento. Bueno, en este caso el arrendatario, la persona que está utilizando el bien, ¿verdad? No se preocupa por su mantenimiento porque el locador o arrendador pues, le va a dar mantenimiento de ese bien, como explicábamos el caso de la fotocopiadora, ¿verdad? Los productos de línea blanca. Pues en esta forma de leasing no es naturaleza del arrendatario que adquiera el bien al finalizar el plazo, no existe opción de compra, ¿verdad? Pero básicamente, más adelante vamos a ver los elementos subjetivos y aquí tenemos el arrendador y arrendatario, locador o locatario, que son los elementos personales. Vamos a analizar ahora el leasing financiero. No sé si me están escuchando bien, disculpen. A ver, Yulisa, ¿me escucha bien? Yulisa. Yulisa. Sí, Lick, se le escucha. Giselle Cepeda, ¿me escucha? Sí, Lee, que escucho bien. Bueno, ¿por qué no pregunta entonces? A ver, Sheila, ¿me escucha o no? Sí, Muy bien. Ángela. Ángela. Ángela Valdizón. sí, Lick, se le escucha bien. Alison. Sí, Lick, escucho perfectamente, gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Pues el leasing financiero, el arrendador va a proporcionar en leasing o va a dar en leasing un bien a otra persona llamada arrendatario
a cambio de una renta mensual que debe pagar el arrendatario, con opción de renovar el contrato al final del plazo o de adquirir el bien por un precio residual. En el anterior, que acabamos de analizar, ahí únicamente tiene un plazo que se da en arrendamiento y tiene la opción de renovar el contrato por otro plazo idéntico. En cambio, aquí no. Aquí tiene la opción de utilizar el bien en arrendamiento por un plazo y transcurrido ese plazo se puede negociar o acordar un nuevo plazo o, en su defecto, adquirir el bien por un precio residual, se llama, precio residual. Y ese lo encontramos nosotros en el artículo 2, literal D. Dice, contrato de leasing financiero, arrendamiento financiero con opción de compra. Es un contrato por el cual una persona, patrimonio autónomo o ente, ya habíamos explicado lo que era ese patrimonio, denominado arrendadora, adquiere de acuerdo a la petición y especificaciones que le ha dado el arrendatario y por cuenta de interés de determinados bienes, ¿sí? Los que entrega a título de arrendamiento por un plazo determinado y recibe a cambio el derecho de pago a una renta o cuota, concediendo al arrendatario al vencimiento del plazo del contrato la opción de continuar el contrato en nuevas condiciones o adquirir los bienes del contrato del arrendamiento por un monto previamente establecido o valor residual. Y ese mismo artículo, en la literal L, dice valor residual, dice, es el monto que las partes de un contrato de leasing financiero con opción de compra han acordado que corresponderá pagar al arrendatario que ejerza la opción de compra de los bienes objeto de leasing. Ese precio residual no va a ser lo mismo. Si una fotocopiadora vale 5,000 quetzales, yo no voy a pagar 5,000 por comprarla. Voy a pagar un arrendamiento de unos 200 quetzales mensuales y al final me dicen, mira, no, el precio residual celebramos por otro plazo o usted me paga 500 quetzales y adquiere la propiedad. Es un valor residual, ¿verdad? Y si celebra otro contrato de arrendamiento, pues lógicamente que el precio residual va a bajar, ¿verdad? Tampoco aquí se va a procurar del mantenimiento, ¿verdad? Hay una cuestión que es importante. Aquí también pueden involucrarse bienes de naturaleza más técnica, ¿verdad? Como computadoras, fotocopiadoras, esos bienes que necesitan cierto mantenimiento. Lavaplatos, etcétera. Esto ya lo habíamos visto. Aquí retrocedí, creo yo, ¿verdad? Sí, Lick. Perdonen, no sé qué está pasando. Aquí prácticamente el arrendador, como lo analizamos aquí, el arrendatario puede adquirir los bienes directamente del arrendador cuando el arrendador es el proveedor de esos bienes, directamente el proveedor, o el arrendador puede tener la opción, bueno, de adquirirlos de un proveedor para dárselos al arrendatario. ¿Sí? O sea, el arrendador es la persona que va a dar un bien en arrendamiento. Y el arrendatario es el que va a pagar por ese bien. Los elementos subjetivos están abajo. Ahorita estamos explicando todos los contratos para poder entender ya los elementos subjetivos abajo, como usualmente lo hacemos. Entonces, aquí, en esta forma de leasing, este tipo, esta clase, pues el arrendador, que es el que da el bien al arrendamiento al arrendatario, pues él puede ser un proveedor directo que fabrique ese bien, o simple y sencillamente, pues puede ser una persona que se lo da al arrendador para que éste lo adquiera y éste se lo dé al arrendatario a su vez a cambio de una renta que va a pagar mensualmente. Con la característica de pagar el precio residual al final para poder adquirir el producto. Aquí hay algunas otras. Aquí tenemos el leasing financiero habitacional o de vivienda o arrendamiento financiero habitacional o de vivienda como opción de compra.
Este contrato tiene por objeto dar en leasing bienes inmuebles destinados a la vivienda. Entre sus estipulaciones se puede pactar que luego de un plazo en que se paguen rentas mensuales o periódicos, se pueda pagar un precio residual para adquirir el bien en propiedad. Eso para mí es nuevo, pero la ley lo regula. La ley lo regula, lo permite. Se va a dar en leasing. El arrendador va a dar al arrendatario pues, un bien para que él viva ahí en ese bien, pague una renta mensual y al final de ese contrato él tiene la opción de pagar un precio residual y entonces ya adquiere la propiedad del bien. Eso está en el artículo 2, literal E. Dice contrato de leasing financiero habitacional o de vivienda, arrendamiento financiero habitacional o de vivienda o arrendamiento financiero habitacional o de vivienda como opción de compra. Es el contrato que se refiere a bienes inmuebles destinados a la vivienda. No explica más. Ya nos dieron la definición de leasing, que está en el literal C. Entonces, básicamente nos están diciendo que es el bien objeto de renta es un bien inmueble, una casa, por ejemplo, de habitación. Y pagamos el arrendador paga al arrendatario una renta mensual. Y al final, pues puede, por un precio residual, puede adquirir la propiedad de ese bien. Tenemos otro tipo, que es el leasing financiero habitacional o de vivienda de interés social. El que analizábamos anterior, pues es una vivienda pues, con todas las comodidades, con todos los lujos, pero esta es una vivienda que es para personas de un estrato económico un poquito más bajo, personas que necesitan una vivienda digna, que no tengan muchos lujos, que no tengan muchas, que no sea muy suntuosa, como esas que da el gobierno, o que dio cuando fueron estos desastres de gente que se quedó sin casa ahora, sobre todo en el Cambrai. Entonces, este contrato de leasing, los inmuebles están destinados a una vivienda digna, ¿verdad? Una vivienda que no tiene muchos lujos y suntuosidades, que es adecuada, que es saludable, el cual contempla que después de un plazo determinado donde se pagan rentas mensuales, que sea factible pagar un precio residual para adquirir el inmueble en propiedad, ¿verdad? Este artículo 2, literal F de la ley de leasing. Dice contrato de leasing financiero habitacional o de vivienda de interés social, arrendamiento financiero habitacional, de vivienda de interés social o arrendamiento financiero habitacional o de vivienda de interés social con opción de compra. Este contrato se refiere a bienes inmuebles destinados a vivienda digna, adecuada y saludable de conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda, Decreto 9-2012. Y ahí tenemos otro bastante interesante que se llama leasing financiero inmobiliario o arrendamiento financiero inmobiliario como opción de compra. Bueno, bueno, este contrato se va a dar en leasing, bienes inmuebles que se utilizan para el uso de establecimientos comerciales, industriales, clínicas, oficinas profesionales, centros educativos, bodegas y otros. Y también con la misma facultad de que se da en arrendamiento y se puede adquirir la propiedad después por un precio residual. Nos van a dar a nosotros un local comercial, por ejemplo, en un centro comercial para que nosotros pongamos un negocio, nosotros pagamos una renta mensual y al final, pues por un precio residual adquirimos la propiedad. Nosotros queremos tener nuestra oficina provisional, pagamos una renta mensual y al final pagamos un precio residual y adquirimos la propiedad. Nos dan un doctor quiere poner una clínica, le dan el local en un edificio prestigioso, comienza a pagar sus rentas y al final, pues por un precio residual puede adquirir la clínica que él compró
una oficina profesional para abogado, para contador, auditor público, etcétera, o economista, paga una renta mensual y al final paga un precio residual y la adquiere. Así también operan los centros educativos, por ejemplo, los colegios, las bodegas para almacenadoras y cualquier otro bien de esta naturaleza que su objeto sea el comercio, ¿verdad? Entonces, y al final pues se paga un precio residual para adquirirlo en propiedad. Eso de conformidad con la literal G del mismo artículo. Dice contrato de leasing financiero inmobiliario, arrendamiento financiero inmobiliario como opción de compra. Dice, es el contrato que se refiere a la adquisición de bienes inmuebles que se destinan para el uso de establecimientos comerciales, industriales, clínicas, oficinas profesionales, centros educativos, bodegas y otros. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar dentro de los elementos los elementos subjetivos o personales, pues básicamente tenemos al arrendador, arrendadora o arrendante, que es la persona, entes o patrimonios que dan en entrega los bienes en calidad de leasing, ¿verdad? Que da o entrega, ¿verdad? Entonces el arrendador, arrendante, es la persona que da en entrega los bienes en calidad de leasing, ¿verdad? Nosotros analizamos el artículo 2, literal B. Dice arrendante. Literal A era, perdón. Dice arrendador, arrendadora, arrendante. Es la persona, patrimonios o entes que entregan él o los bienes en calidad de leasing a uno o más arrendatarios en los términos y condiciones acordados por las partes en el respectivo contrato de leasing. El arrendatario, que es la persona, entes o patrimonios que obtiene el derecho del uso, goce y disfrute del bien objeto de leasing. Artículo 2, literal C. Literal B, perdón. Yo les voy a mandar esto corregido, no tengan pena. Lo que pasa es que sí lo trabajé un poco deprisa, ¿verdad? Porque ya no había mucho tiempo. Como tenemos que siempre dar clases, una disculpa, ¿verdad? Pero aquí estamos dando la clase. Dice arrendatario. Es la persona, entes o patrimonios que al celebrar el contrato de leasing obtiene derecho al uso, goce y disfrute del bien objeto de leasing en los términos y condiciones acordados por las partes en el respectivo contrato de leasing. ¿Sí? El proveedor, que es la persona individual o jurídica, nacional o extranjera, cuyo objetivo principal es transferir al arrendador la propiedad del bien objeto de leasing. El proveedor puede ser el propio arrendador, como lo habíamos explicado anteriormente. O sea, el proveedor le puede entregar esos bienes, se los puede transferir en propiedad al arrendador, arrendadora o arrendante, para que éste a su vez los dé en leasing o en arrendamiento al arrendatario, o el propio proveedor puede ser el propio arrendador, arrendante o arrendatario. Puede fungir como tal, ¿verdad? Pueden confundir esos dos elementos objetivos. Entonces nosotros analizamos el artículo 2, literal J. Dice, proveedor es la persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que transfiera al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato de leasing. El proveedor puede ser una persona que se dedica habitual proporcionalmente a la venta de bienes, o una persona que ocasionalmente adquiere o enajiene bien. El proveedor puede ser asimismo el arrendador. En cuanto al arrendador, si analizamos el artículo 3 de la ley de leasing, dice arrendador, actúan como arrendador a las personas, patrimonios o entes que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. En cuanto al arrendatario, el artículo 9,
El arrendatario tiene las obligaciones y derechos, están todos sus derechos y obligaciones. Dice pagar la renta y cualquier otra cuota suscrita en el contrato de leasing en la forma y plazos en lugar convenidos. Es el responsable por la pérdida, destrucción y el deterioro de la cosa a partir del momento en que se recibe sin objeción del bien objeto de leasing. Es el único responsable penal y civilmente por cualquier daño o perjuicio que se cause a terceros a sus bienes como ocasión del uso, disfrute o posesión del bien, incluyendo bienes que se destinen para uso y medios de transporte. Por tanto, cualquier daño o perjuicio que se cause en un tercero o bienes en virtud de cualquier daño o perjuicio que se cause en un tercero o sus bienes es compensado exclusivamente por el arrendatario como poseedor del bien objeto de leasing, sin importar si el daño se causó intencionalmente o por descuido, imprudencia, negligencia o impericia, por el arrendatario, sus familiares, empleados, directores, personeros o cualquier persona contratada por él o quien le hubiere entregado el bien objeto de leasing. Esta responsabilidad no alcanza al arrendador aunque sea el propietario del bien, y el que no aplica por el artículo 1651 del Código Civil. O sea que aquí el arrendador no tiene ninguna responsabilidad, sino que es el propio arrendatario, ¿verdad? El arrendatario tiene la posesión del bien objeto de leasing, su uso, goce y disfrute, salvo que pacto contrario es responsable de su mantenimiento, cuidado y uso de acuerdo con su naturaleza y destino, siendo propietario de los frutos naturales o civiles que provienen del uso del bien durante el plazo del contrato de leasing. Es el responsable de los daños que el bien y bienes objeto de leasing sufren por su negligencia, imprudencia o impericia o falta de diligencia, la de sus empleados, personeros, directores o cualquier persona a quien el arrendatario permita usar el bien. Al finalizar el plazo del contrato de leasing, si no ejerce la opción de compra, el arrendatario debe devolver el bien al arrendador, no está en estado de servir y con el deterioro razonable de acuerdo con el uso. No puede en ningún caso solicitar que se devuelva lo que pagó como cuota o renta, salvo que hubiera sido expresamente pactado en el contrato de leasing. Salvo pacto en contrario, corresponden al arrendatario todos los gastos ordinarios, extraordinarios y necesarios para la conservación, uso y para todos aquellos que se generen como ocasión de imposición del bien, incluyendo todos los gastos de mantenimiento, seguros, impuestos y tasas que se generan respecto al bien objeto de leasing. Los contratos de leasing del arrendamiento es responsable, el arrendatario es responsable de pagar todos los tributos, impuestos, tasas, multas, sanciones, recargos, infracciones, penalizaciones que graven la tenencia, posesión, explotación, circulación de los bienes dados en leasing. Si se trata de bienes inmuebles, solo pacto contrario corresponde al arrendatario el pago del impuesto único sobre inmuebles. Únicamente cuando, el artículo literal H, únicamente cuando cuenta con el consentimiento expreso del arrendador, el arrendatario puede subarrendar el bien, ceder el derecho de usar el bien o cualquier otro derecho que corresponde por el contrato de leasing. Los contratos que celebra el arrendatario vencen al finalizar el plazo del contrato de leasing. Dice, si el contrato o negocio que realiza implica la transmisión de la posesión del bien, si se trata de bienes muebles, se inscribe en el registro de garantías mobiliarias, en el registro de propiedad, si se trata de bienes inmuebles. El arrendatario es responsable por los daños y perjuicios que se generen por el incumplimiento de obligaciones del subarrendatario, sucesionarios o quienes haya usado el bien. El arrendatario debe notificar al arrendador cualquier hecho que menoscabe o afecte los derechos o acciones del arrendador sobre los bienes objeto de leasing desde el momento que tiene conocimiento de este. En los casos en que el arrendador haya adquirido los bienes por medio de sustitución del arrendatario, en convenio de importación celebrado entre el arrendatario y un proveedor del extranjero, el arrendador no responderá de la obligación de entregar ni garantía de división o visos ocultos. Corresponde al arrendatario reclamar al proveedor todos los derechos que surgen del convenio de importación y del contrato de compra-venta. Es obligación del arrendatario contratar una póliza de seguro que cubra los riesgos asegurables inherentes a la naturaleza y uso de los bienes objeto de contrato de leasing. Esta contratación deberá hacerla siempre con la aprobación previa del arrendador, que en todo caso es el beneficiario de la póliza. El seguro contratado directamente por el arrendador, el seguro podrá ser contratado directamente por el arrendador, pero en ese caso se entiende que el arrendador está contratando la póliza por cuenta del arrendatario, quien en cualquier caso será el responsable de pagar las cuotas y todos los gastos relacionados con dicha póliza. Distintamente de quien contrata el seguro, el arrendatario es responsable por cualquier deducible de gastos o montos de cualquier naturaleza que la liquidación de la aseguradora no cubra,
o descuente sobre el siniestro ocurrido al bien. Asimismo, el arrendatario es obligado a indemnizar por responsabilidad por daños y perjuicios que se causan. El arrendatario debe cumplir con todas las obligaciones que le corresponden en conformidad con el contrato de leasing, las que surjan en virtud de la ley. Con respecto al arrendador, además del artículo 8 de esta ley, establece que, además de lo acordado por las partes en el contrato de leasing, corresponde al arrendador. El arrendador debe hacer del conocimiento del arrendatario si el bien de leasing tiene gravámenes, anotaciones o limitaciones, o desperfectos que afecten los derechos del arrendatario, sometiéndose en todo caso al saneamiento que por evicción o por vicios ocultos afecten los bienes objeto del contrato de leasing. El arrendador debe entregar el bien objeto del contrato libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones, contingencias judiciales o administrativas, en caso el arrendatario ejerza el derecho de opción de compra. En el caso objeto de leasing, en el caso el bien objeto de leasing tenga gravámenes, anotaciones o limitaciones, si las partes acuerdan que se venda así, debe constar tal circunstancia en el contrato de compraventa. Si los bienes objeto de leasing son bienes o derechos susceptibles de garantía mobiliaria, debe hacerse la modificación del registro de garantías mobiliarias del Ministerio de Economía en la forma que determine el reglamento de dicho registro. El arrendador puede enajenar o negociar todo o parte de los derechos de crédito que le corresponden en virtud del contrato de leasing. Esta cesión de derechos de crédito no está afecta al pago de impuesto alguno. El arrendador debe cumplir con las obligaciones tributarias que se deriven del contrato de leasing. El arrendador debe cumplir con las demás obligaciones acordadas por las partes. El arrendador debe inscribir el contrato de leasing en el registro de garantías mobiliarias del Ministerio de Economía. Si los bienes objeto de leasing son bienes muebles, también debe inscribir la cesión de derechos del arrendador o del arrendatario, su arrendatario o cualquier modificación de las anteriores. El artículo 7 con relación al proveedor establece, dice, del proveedor. Al proveedor de bienes objeto de leasing se aplica lo siguiente: obligación de declarar al arrendador si los bienes objeto de leasing tienen gravamen, anotación, limitación o desperfecto. Salvo pacto en contrario, el proveedor es el obligado a prestar garantía del bien buen funcionamiento de los bienes objeto de leasing. Solo pacto en contrario debe aceptar del arrendador o del arrendatario los reclamos que se hagan por desperfectos, mal funcionamiento o vicios ocultos que tengan los bienes objeto de leasing. Responder al arrendador o al arrendatario por los reclamos cubiertos por las garantías que otorga el fabricante o distribuidor sobre los bienes objeto de leasing y proveer la información necesaria para hacer reclamos en caso de desperfectos, descompostura, devolución o cambio del bien. Entregar el bien objeto de leasing al arrendador o al arrendatario cuando el arrendador así lo autorice, en la forma y los términos acordados, debiendo hacer constar la entrega del bien en cualquier forma escrita o digital. Cumplir con cualquier otra obligación que asume en virtud del contrato de leasing, contrato con el arrendador que deba cumplir en conformidad con la ley. El elemento material o real de este contrato, pues los bienes, tanto inmuebles o muebles que se puedan adquirir en leasing, la renta o cuota que se va a pagar por el uso de bien que la va a pagar el arrendatario, y en su caso el valor residual que se paga al final del contrato por tener derecho a adquirir el bien en las modalidades que sea factible hacerlo, que nosotros hemos analizado. El elemento formal de este contrato es que este contrato debe constar por escrito. Las partes tienen la libertad de obligarse de la forma que deseen hacerlo. No está sujeto a formalidades pero si se trata de un inmueble, de un buque, de una aeronave, debe formalizarse en escritura pública por los efectos de inscribirse en el registro de la propiedad, de conformidad con el artículo 10 de la ley de leasing. Dice el artículo 10, dice formalización y efectos. El contrato de leasing debe constar por escrito en cualquier forma que aparezca que las partes deciden vincularse por medio de un contrato de leasing, donde el contrato de leasing tenga por objeto un bien inmueble,
un buque o una aeronave, el contrato debe formalizarse en escritura pública por los efectos de su inscripción en el registro de la propiedad. Bueno, vamos a quedar por aquí y mañana vamos a explicar el régimen procesal de este contrato. Este contrato tiene un régimen procesal que permite que cualquier incumplimiento en este contrato, cualquier incumplimiento en el pago de las rentas, del valor residual, o en el mejor de los casos, en caso que el contrato se tenga por resuelto y exista la obligación de devolver los bienes inmuebles o muebles o de cualquier naturaleza que sean objeto de leasing, existe que ese requerimiento puede ser hecho por medio de un notario. El procedimiento va a ser ante notario. El notario le va a notificar al arrendatario que debe entregarse este bien, que el contrato ha quedado por resuelto, que debe entregarse. Si de forma voluntaria no lo entrega, entonces el notario, sin mayores formalidades, sin mayores solemnidades, realiza una solicitud al juez de primera instancia competente o al juez civil competente a efecto de que ordene mandamiento de lanzamiento sin mayores formalidades, sin necesidad de iniciar un juicio sumario, que es bastante engorroso, pero para eso lo vamos a explicar mañana. Vamos a explicar un poquito más exhaustivamente. Entonces, si hay alguna duda de este contrato, por favor pregunten, porque esto es importante. Pues por el momento no, Lick, es un contrato bien interesante. La ley esta, hay que leerla bien y tenerla bien leída. Veremos a qué dudas hay, pero por el momento yo no tengo dudas. Miren, lo que yo les voy a preguntar es lo que estoy explicando aquí. Yo creo que sería un acto infame que yo preguntara cosas de la ley que no de aquí, porque la ley es bastante amplia. Entonces vamos a preguntar lo que yo estoy explicando aquí. Eso es lo que vamos a preguntar. Es una ley bastante bonita, es muy bonita, la verdad que es bastante entendible. La verdad que este contrato, como les digo, era típico, pero hoy es típico, ¿verdad? Y lo que sorprende es que se puede dar en leasing hasta un local comercial para poder adquirir una clínica, para poder montar un negocio, tantas cosas, ¿verdad? Realmente es impresionante la forma como opera este contrato. Ya no se va a utilizar tanto el arrendamiento. El arrendamiento me parece que va a ser una figura que poco a poco va a ir quedando ahí un poquito obsoleta, ¿verdad? Que se va a utilizar más que, pero fundamentalmente tal vez en cuestiones de arrendamiento de bienes inmuebles, pero también el leasing se puede utilizar cuando el objetivo y el destino pues no sea solo arrendar un bien, sino que el objetivo sea adquirir la propiedad de ese bien. Entonces, en lugar de estar pagando un crédito mensual, vamos a pagar mejor una renta y al final pues pagamos un valor residual que es mejor que pagar el precio de contado, ¿verdad? Que es un valor menor. El valor residual es el espíritu del valor residual. No quiere decir que si nosotros nos dan en leasing una casa que vale unos 800,000 quetzales, que nosotros al final del leasing vamos a pagar, no sé, unos 700, 600, ¿no? Nosotros vamos pagando el arrendamiento y al final nos pueden decir, mire usted, hoy pues prácticamente por un valor residual de 250,000 quetzales, de 200,000, pues usted va a adquirir la propiedad. Ese es el espíritu del valor, del precio de valor residual. Que se pague pues, un resto por ahí, o valga la redundancia de la palabra, que no va a ser el valor total del bien, sino que es un valor más cómodo. Bueno, entonces les ruego las disculpas por los errores que pudieron haber cometido en las diapositivas y que corregí aquí en clase, pero realmente me tocó que correr un poquito con este contrato porque cuando sabía que este contrato estuve viendo, pensando por semanas y por semanas y por semanas y por semanas, pero con tantas cuestiones que hay que impartir y otras diapositivas que hay que ir creando, entonces se me quedó por ahí, ¿verdad? Pero el espíritu de eso es el mismo, ¿verdad? Lo que vamos a preguntar es lo que hemos dado acá, lo que hemos tratado de explicar. Entonces, si hay alguna duda por ahí, que alguien tenga alguna duda, todavía estamos a tiempo. Si no, pues
Nos quedamos por aquí. Por ahora no, licenciado. Como dijo don Jorge, está muy interesante la ley. Pues sus explicaciones son bastante claras. Entonces, por ahora no tengo duda, licenciado. Bueno, está bien. Leamos la ley, entonces mañana tratemos de, si hay alguna duda ahí, con mucho gusto. Entonces agradezco a ustedes su fina atención y nos vamos a quedar por acá.